Hola, buenas tardes. Me gustaría comentar un poquito lo que es Prediv, antes de entrar en materia de quién soy yo, para presentar Prediv, que somos una confederación de asociaciones de carácter estatal que ha sido declarada de utilidad pública y estamos representados en casi la totalidad de las comunidades autónomas. Importante destacar que representamos a más de 2 millones de personas con discapacidad física y orgánica y es un trabajo que realizamos a través de los 5.000 trabajadores más o menos que pertenecen a nuestra confederación y más de 50.000 voluntarios. Además, formamos parte del Consejo Nacional de Discapacidad, patronato de Fundación 11 y presidimos la Comisión de Ocio y Turismo del CERMI, que el CERMI es el organismo que representa el movimiento organizado de la discapacidad del Estado español. Y yo soy Miguel Carrasco, soy el director del área de turismo, accesibilidad y ocio inclusivo en Prediv. Y mi función principal es trabajar en la defensa del derecho al turismo y al ocio, tal y como figura la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Mediante la incidencia política, la reivindicación del cambio normativo y fundamentalmente, al ser nosotros una confederación estatal, esta incidencia la hacemos ante el Gobierno de la Nación y las instituciones europeas. Además, me encargo del desarrollo de la estrategia comercial, la representación de la entidad dentro del sector y la presencia en las ferias de turismo, la búsqueda de colaboraciones y sinergias para desarrollar nuevos proyectos que además fomenten el acceso al ocio y al turismo para personas con discapacidad. Esto es bastante interesante y sobre todo también nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Tour for All, que es una plataforma a nivel nacional e internacional de creación de nuevos productos y servicios turísticos accesibles. Prediz somos miembros de ISTO relativamente desde hace poquito, desde mediados del año pasado. Estamos teniendo una participación bastante activa en los grupos de trabajo de turismo accesible y en Apoxy Networking. Y, por ejemplo, colaboraciones que hemos tenido bastante importantes ha sido en el grupo de trabajo de turismo accesible. Hemos colaborado en la realización de una guía para viajar post-COVID para personas con discapacidad, una guía que además va a ayudar a muchas personas para esta regeneración turística que es lo que estamos buscando y que creemos que puede ayudar y las personas con discapacidad pueden aportar también al desarrollo y a la recuperación del sector turístico. Me gustaría remarcar que uno de los principales desafíos que tenemos es el de la normalización de la discapacidad. Tenemos que pensar que las personas con discapacidad tienen unos potenciales importantes, pero tienen que poder llegar a demostrarlos. Pero que en una sociedad no inclusiva muchas veces no pueden llegar a ellos. Entonces, trabajamos mucho en la normalización. Tampoco una persona que tenga una discapacidad es un superhéroe, porque muchas veces vemos en las noticias, en los medios, que dicen esta persona con discapacidad se ha sacado una carrera y se le trata como un superhéroe o alguien que hace cosas sobrenormales. Pero en este caso, a las personas con discapacidad habría que tratarles como son y sobre todo valorar esas capacidades que tienen. Y es importante de cara al turismo accesible, de que lo que limita a las personas con discapacidad es el entorno, porque si todos los entornos fueran accesibles, entonces a partir de ahí se podría normalizar y poner en valor todas estas capacidades de las personas independientemente de sus discapacidades. Y la perspectiva social acerca de la discapacidad creo que debe cambiar, que es necesario hablar de accesibilidad precisamente porque la propia sociedad es la que ha creado estas barreras. Dentro de la accesibilidad se contempla la adecuación de entornos y dispositivos para que las personas con discapacidad puedan usarlos de la misma manera que el resto, al fin y al cabo. Por ello se necesitan considerar aspectos técnicos que reduzcan barreras para quienes sufren de alguna discapacidad. En este caso nosotros trabajamos mucho dentro de los planes estratégicos de turismo, aconsejar todos estos temas de desarrollo de plataformas para la discapacidad y además, pues, por ejemplo, las barreras que evitan estos temas de discapacidad son rampas a personas que se movilizan en silla de ruedas, semáforos, sonidos para los no videntes, que muchas veces dentro de los planes de turismo que hacemos la gente no lo tiene en cuenta y lo ve como un sobrecoste en vez
una inclusión, porque tampoco queremos que haya turismo accesible, no tiene que ser únicamente accesible para personas con discapacidad, sino lo que buscamos es una inclusión de que sea turismo universal. Entonces, por ello, siguiendo siempre la búsqueda de la defensa del turismo como derecho, tratamos de desarrollar estos proyectos, propuestas, formaciones, que es también muy importante la formación, y planes estratégicos de turismo accesible para trabajar en un turismo para todos. Dentro del turismo accesible, yo creo que puede ser un motor de cambio dentro del sector turístico después de esta pandemia y sobre todo desarrollando estrategias para la recuperación del sector. La OMT ha creado, por ejemplo, unas directrices para la recuperación inclusiva. Entonces, se destaca la importancia de situar la inclusión en el centro de estos planes de recuperación turística. Y se ofrecen pues ciertas recomendaciones y claves para poder lograrlo. En ello trabajamos nosotros y tratamos de ponerlo en valor. Entre estas claves se encuentra el hecho de garantizar la accesibilidad para los turistas con discapacidad, pudiendo suponer también esta pandemia un cambio de paradigma, por así decirlo, para los destinos de todo el mundo. Buscan recuperarse tras todo esto que nos ha ocurrido. En estas nuevas directrices de la OMT, me gusta destacar que se basa en los conocimientos del Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social, que además es importante destacar que el turismo aún tiene barreras para las personas con discapacidad. Eso que en los últimos tiempos se ha ido avanzando bastante en accesibilidad. Es cierto que existen todavía numerosas barreras que impiden que la persona con discapacidad pueda disfrutar plenamente de esas experiencias turísticas. Y un detalle interesante es que para el 2050, una de cada 6 personas van a tener más de 65 años. Entonces, muchas veces nos quedamos en que el turismo accesible es únicamente para una persona que va en silla de ruedas, pero dentro del turismo accesible, adaptar los destinos, hacerlos inclusivos para personas mayores, para familias que van con el carrito embarazadas, o al fin y al cabo hacerlos inclusivos. Entonces, yo creo que ciertos tips para fomentar el turismo accesible y lo que pueden aportar es que la integración de la accesibilidad dota a la oferta turística una mayor calidad, garantiza la igualdad de oportunidades, se alcanza un segmento de mercado en crecimiento. Al fin y al cabo es lo que acabamos de hablar, que en 2050 va a haber muchísimas personas de más de 65 años. El segmento de personas con discapacidad es considerado multicliente porque normalmente siempre suelen ir con acompañantes. El gasto que hacen siempre suele ser mayor porque buscan unas garantías de accesibilidad en esos destinos y, por ejemplo, dejan de lado también dormir en casas de familiares o en ciertos tipos de alojamientos que no cumplen estas características de accesibilidad y además también posibilita la reducción de la estacionalidad turística. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Yo creo además, esto a nivel personal, es que creo que el destino además se adecúa y hace que ese destino sea socialmente responsable y crea en el ciudadano un orgullo de pertenencia a ese destino, que está haciendo las cosas bien y que es su destino, su territorio, su ciudad, aparte para recibir clientes o turistas con necesidades de accesibilidad, ellos se sienten como residentes que están aportando a la sostenibilidad social de ese destino. Pues como acabamos de empezar, por así decirlo, la verdad que tenemos unas grandes esperanzas puestas en esta colaboración gracias al networking que se está haciendo, que esto está promoviendo. Esta nueva alianza es una oportunidad para nosotros, para poder desarrollar proyectos conjuntos en innovación, proyectos turísticos sobre todo, y por tanto creo que vamos en la misma línea. Hemos encontrado una forma de trabajar en la misma línea. Y así como la iniciativa del Observatorio Turístico que se está empezando a trabajar, creemos que tenemos mucho que aportar desde Predif y muchas ganas de poder desarrollar esta iniciativa y aportar todo lo que esté en nuestras manos. Además de este proyecto, otros muchos que puedan ir saliendo a nivel europeo, a nivel internacional, para desarrollar sobre todo el mercado turístico emisor español, que cuenta con unas 4 millones de personas con necesidades de accesibilidad a través de nuestra plataforma Tour for All.
incluyendo las experiencias y los recursos turísticos accesibles de estos destinos, además como creando colaboraciones e intercambios internacionales de turismo que puedan desarrollar esta colaboración y hacerla una potencial colaboración en un futuro y para muchos años, para lo que queremos, para poner en valor este turismo social, que es lo que todos trabajamos y por lo que queremos seguir colaborando. Al fin y al cabo, poner en valor que el turismo es un derecho y tenemos que trabajar en ello.